Bueno, muy buenas tardes, damas y caballeros. Estamos en un nuevo episodio de Historias Bélicas. Estas historias que les contamos junto a mis geniales compañeros. Está con nosotros Jorge Vigo. ¿Cómo está, Jorge? Muy bien, aquí con el samovar preparando un té. Bien. Está con nosotros Guillermo Laferrier. ¿Cómo estás, Guille? ¿Qué tal? Abriendo las jaulas del zoo acá de Berlín, a ver si los paramos a los ruskis. Y como siempre que nos metemos en alguna de nuestras sagas, en este caso tanto la saga de la Segunda Guerra Mundial como la saga en la que venimos explicando hace mucho tiempo el ascenso, en este caso es el descenso de Hitler, está con nosotros el joven maravilla, el niño Juan Ostrowski. ¿Cómo está, Juan? Bien, todo bien, con los mapas de Austria y Alemania para dividirlos a nuestro gusto. Está bien, está bien, bueno. Y con, y con este panorama les cuento que antes de empezar a contar la batalla de Berlín, The Endgame, pero por excelencia, vamos a pasar algunos parroquiales. Como ustedes saben, tenemos una web que está realmente buenísima, es re linda, tiene de todo, que se llama historiasbélicas.ar, historiasbélicas.ar. Allí tienen todas las batallas que hicimos un montonazo, y las tienen en todas nuestras plataformas, en iVoox, en Spotify y en YouTube. También tienen las imágenes para aquellos que nos escuchan en Spotify o en iVoox y que suelen hacerlo tipo podcast, pero no tienen las imágenes. El que necesita se mete en la web y ahí va a tener las imágenes a las que hacemos referencia. Y también hay mucho material sobre historia de la guerra y mucho material de la crónica que viene haciendo Don Laferrier de las guerras vigentes, no aptas para almas bellas, como a él le gusta decir. Tenemos un mail para el que nos quiera hacer pedidos, consultas, ruegos y sobre todo donaciones. Nuestro mail es historiasbélicasok@gmail.com, historiasbélicasok@gmail.com. No sé si me falta algo. Sí, mi nombre es Karina Mariani, no lo dije. Pero además, voy a hacer un mini segundo de silencio para que ustedes se suscriban, compartan esto, nos likeen y demás, y el algoritmo se mueva de una manera que no entendemos, pero que parece que es así. 1, 2, 3, ya. Y ahora sí. Don Laferrier, pónganos en contexto. Bueno, a ver, la batalla de Berlín tiene varias aristas, ¿no es cierto?, que seguramente vamos a estar tratando hoy, ¿no es cierto? Pero la primera que yo diría es que es la conclusión final de la gran contraofensiva que lanzan los rusos a partir de 1944 con Bagration, y es lo que tenía que venir. La tenemos en Tiene varias deuda. aristas, ¿perdón? La tenemos en deuda, digo. La tenemos en deuda. Tiene además otro tema, dos temas importantes que tienen que ver. Uno, me parece a mí, con la gran política, y otro con una enseñanza de guerra, rápido. La gran política es que, cuidado, los soviéticos, ¿no es cierto?, llegan primero a Berlín por una decisión política de los aliados en general, ¿no es cierto? O sea que hubo algo de que los aliados pudieron haber llegado a Berlín si se lo hubieran puesto en la cabeza, digamos. Esto por lo menos a mi juicio, es discutible. Y la tercera cuestión, que quizás lo veamos al final de este capítulo, es que es algo que quizás podría ser de carácter bíblico o de la Torá. No, no hagas a otros lo que no quieran que te hagan. Es decir, las acciones de muchas de las tropas rusas o soviéticas cuando entraron al territorio alemán, Polonia también, eh, no pueden explicarse sin haber analizado qué hicieron los alemanes cuando entraron a la Unión Soviética. Y esto para las almas bellas no es justificar, es entender cómo ocurren las cosas en las guerras. En fin, nada, eso. Bueno, Perdón, he dicho. muy bien, así me gusta. Larga Jorge, y bueno, se van ahí Sí, sí, manejando con Juan. de acuerdo con lo que decía Guillermo, la batalla de Berlín tiene varios escenarios que se superponen. Uno, el escenario militar, obvio, que no es muy complejo, salvo algún pequeño detalle. El escenario político,
el drama principal, que son los civiles en Berlín, Sí. eso, y después el paso de comedia de los últimos días anteriores a la rendición alemana. Porque eso realmente también es, si no fuera tan sangriento, es para reírse. Te referís al búnker, ¿no? Sí, las cosas del Ah, sí, búnker, el jefe de Berlín, los generales que estaban afuera. Es vergonzoso todo lo que pasó ahí sí. alrededor. Derrumba todos los mitos sobre la conducción militar alemana. Sí, sí, es terrible. Es decir, por un lado los derrumbe, por otro lado demuestra que había algunos que más o menos sabían lo que había que hacer para Sí. evitar daños. Desde el punto de vista militar y político, la cosa empieza prácticamente 15 días antes y empieza en Moscú. ¿Por qué? Si vamos a la placa siguiente, los protagonistas obviamente acá son Stalin y Hitler, pero Eisenhower tiene algo que ver. Sí, señor. ¿Por qué? Y ahora lo vamos a ver inmediatamente. Supuestamente Stalin tiene un telegrama de inteligencia, no está muy claro, porque esto lo cuenta con él, donde parecería que Eisenhower y Montgomery querían llegar a Berlín. Ahora voy a explicar para qué se usa eso. Ahora, hay muchos historiadores occidentales que, sin hablar del telegrama, niegan eso. Que Montgomery no le interesaba. También hay una actitud de Eisenhower de empecinarse en rodear el Ruhr y destruir el Ruhr por adentro cuando una vez que estaba aislado ya no servía para nada. Y eso empieza a dar espacio hasta que para que Stalin llegue a Berlín. El otro tema es que algunos historiadores y algunos oficiales en esa época ya admitían que era imposible ganar la carrera hacia Berlín. Así que no está muy claro qué sucedió. Ahí hay un actividad. punto, ¿no es cierto?, que tiene que ver quizás con el problema de la logística, ¿no? Porque para hablar, digamos, mal y pronto, Normandía tuvo un problema crónico, que es que los puertos para poder abastecer esta operación fueron muy tardíos, ¿no es cierto? Entonces hubo un problema logístico que mal parió toda la operación, ¿no es cierto? Sí, es un problema largo. Lo que pasa es que ya tenían Amberes, no del todo operativo, pero ya lo tenían, y el gasto logístico que hace Eisenhower en la bolsa del Ruhr llama la atención porque podría haberse aplicado otra cosa. Pero bueno, vuelvo a lo mismo, no hay acuerdo entre los historiadores, No. hay un peso político importante, porque esto dividió Europa, el resultado dividió Europa. Así Winston que, quería Berlín. sí, Winston quería Berlín porque sabía que si le daban Berlín a Stalin perdía la mitad de Europa, la tenía Pero clara. no tenía peso político Winston, a esta altura ya estaba muerto No, en ese sentido. porque ya en Yalta, Claro. Roosevelt lo traiciona a Winston y se pone de acuerdo con Stalin. Pero eso es para cuando veamos las conferencias militares. Sí, tenemos que hacer las conferencias, che. Esas son bárbaras. Y picar algo de caviar ahí en Decile a Salta Abdul también, porque ¿no? después nos olvidamos. Sí, ahí está. Lo tengo acá bajo la lluvia cortando el pasto con las manos. Ahí, pero bueno, nada. Se va a quedar desparejo. Bueno, pero pintoresco. Sí, pero es bueno tener un esclavo así, ¿viste? ¿Qué sé yo? Realza la casa. Es práctico. Vamos a la siguiente. ¿Cómo no? A fines de marzo, esto lo cuenta el general Conel. Perdón, una cosita ahí. Las memorias de los generales rusitos que andan dando vuelta acá aparecen en los mediados de los 70, en la Unión Soviética. No es que fueron muy posteriores. No. Guarda. Acá Conel, es decir, Conel cuenta, Stalin lo llama a él y a Zhukov. ¿Por qué? Porque Zhukov era el comandante del frente de la Rusia Blanca que daba directamente a Berlín, y Konev es el comandante del segundo frente de Ucrania, que está ligeramente al sur de Berlín. Es decir, son los que están mejor posicionados para el avance. Estaba el otro pibe, ¿cómo se llama? Rokossovsky, ¿no? Al norte. Rokossovsky, que estaba al norte. El polaco. Exactamente. Ese es el verdadero polaco, ¿no? Como el que canta acá.
Entonces, Konev dice que Stalin le muestra este telegrama, del que no explica el origen ni nada, donde Stalin les plantea una carrera a Berlín contra los aliados occidentales. Si el telegrama fue un invento de Stalin, nunca lo vamos a saber. Lo cierto es que lo que hace Stalin inmediatamente les dice que hagan un plan por separado y les da 48 horas. Esto es interesante porque habla del profesionalismo de estos mariscales rusos y de lo aceitado que estaba la máquina militar soviética. Sí, recordemos también que Zhukov es segundo del Stavka, ¿no es cierto? El tipo. O sea que jugaba en varios, tenía varios sombreritos, ¿no? Sí. Entonces tenía más recursos, o podía obtener más recursos. Debía ser. Lo cierto es que por separado y con algunos contactos entre Konev y Zhukov, arman dos planes. Planes que no son incompatibles, porque, como decíamos, Zhukov lo único que tiene que hacer es avanzar derecho a Berlín, y Konev tiene el problema que tiene que desplazar ligeramente al norte su frente, lo que le podría llevar un poco más de tiempo. Pero Konev, de acuerdo con Zhukov y con el Stavka, consigue los medios logísticos para eso, y además consigue que Stalin le ceda 2 ejércitos más que habían sido liberados, digamos, de la zona más a oriente de Checoslovaquia. Sí, digamos una cosa para la gente que por ahí no lo sigue. Los frentes que vos mencionás, que dicen, por ejemplo, el frente de bielorruso, el frente, equivalen a lo que en Occidente se conocía en esa época como grupos de ejército. Grupos de ejército, exactamente. Son masas gigantescas que dirigen ejércitos dentro de ellos. Es una cosa y confunden también, ¿no es cierto?, los nombres que le ponían los soviéticos, ¿no es cierto? Sí. El frente de Briansk, el frente de, no sé, de Bielorrusia, y no era que estaban exactamente en ese lugar, ¿no? Era complicado. No, y además, por ejemplo, Konev manda el segundo frente de Ucrania y hay 3. Claro, es un despelote. Bueno, más o menos lo mismo, en la misma franela entraron los alemanes, ¿eh? Sí, al final empezaron a copiar hasta eso. Sí. Lo notable es que, ya les digo, en menos de 48 horas le presentan el plan a Hitler, a Stalin. Bueno. Stalin lo acepta, pero falta un detalle. Los planes son genéricos, pero hay que generar lo que se llama un límite entre los dos frentes. Es decir, esto hace que, claro, por donde uno puede y no puede pasar, porque si no se empiezan a superponer los mandos, las unidades y demás. Y es Stalin el que en el mapa empieza a trazar una línea desde el lado ruso hacia el lado alemán, con un lápiz, y cuenta con él que se detiene en una ciudad que se llama Luben. Y Konev y Zhukov no le preguntan nada, pero Konev dice que él supuso que Stalin entendía que hasta ahí se podía mantener la coordinación. Esto ya es franela. Y que de ahí en adelante... De todos los pibes que están ahí, ¿eh? Y de ahí en adelante cada uno podía hacer lo que quería. Dale. Bueno, de alguna manera hay que justificar. Lo cierto es que... No se acordaba Massa viejo. Lo cierto es que más allá de que esto sea o no sea... No, si hubiera dependido de Massa, todavía estaba Hitler... Sí, no, Massa estaría hablando de lo que iba a hacer en la próxima guerra. Claro, cuando fuera general. Exactamente. Entonces, lo cierto es que, aprobado todo esto, hay que fijar la fecha, y la fijan para el 16 de abril. Es decir, a 15 días, un poco más de 15 días de esta resolución. Así que la base del plan se hizo muy rápido. Y también hay que reconocer que se hizo tan rápido y se podía hacer tan rápido porque la masa de combate que tenían los soviéticos era incontenible. No, y aparte, lo que queda, ¿qué queda, seriamente, qué quedaba de las fuerzas alemanas realmente serio para parar a estos pibes? No, sí, no, casi nada, nada. De hecho, hay un episodio que lo vamos a mencionar ahora, que es el único episodio más destacable de todos, más allá de la abrumador avance soviético. Las colinas de Silo, ¿no? Las colinas de Silo, el problema de las colinas de Silo.
Sí, eso me lo enseñaron acá en el bar de la esquina. Vos sabés que en Decime un si bar querés acá. que avance, Jorge. Hablemos de eso porque está en la 5, en la placa Dale. 5. Para los que están viendo la presentación, sobre el Oder está la ciudad de Kustrin y del lado occidental del Oder está lo que se llaman las colinas de Silo. Mm. Es un pequeño cordón de unos 300 metros de altura, pero que Estilo combinado, cordobés, nada más, no es. No claro, son los Andes. pero combinado con el Oder es un obstáculo geográfico que Claro. hay que superar, porque además, superadas las colinas, se entra en la autopista que va a Berlín. Así que era logísticamente y para la movilidad rusa muy importante. 2 días antes del 16, del inicio de las operaciones, se hace una operación previa, y es que los rusos lanzan 2 brigadas blindadas contra este sector. En el sector había un batallón alemán, un batallón de tanques que tenía 45 tanques, más o menos. 15 Panzer y 30 Tiger. Y un medio batallón de infantería. En ese combate, donde los rusos lanzaron 2 brigadas de tanques, que son más de 100 tanques, fueron rechazados los rusos. No es para ahora, pero ver esa operación blindada, la verdad que es fantástica, porque con tan poco destruyeron 60 tanques rusos, Sí. los dejaron tirados ahí. Pero sí es cierto que esa operación, aunque en principio fracasara, les daba información a los rusos de lo que había del otro lado y cómo después avanzarlo. Así que previo a la operación completa de Berlín, hubo digamos, un fracaso ruso muy pequeño, pero que además va a influir en el resto de las operaciones. ¿Por qué? Porque curiosamente, Zhukov es el que va a tener que hacer mayores esfuerzos para llegar a Berlín. Mm. Y esta zona del Silo va a tener influencia en eso, porque lo va a ir retrasando. Con Claro. Nev se va a mover más rápido y Rokossovski, como vos mencionaste antes, va a tener que ser llamado para que avance por el norte de Moscú. Un detalle para tener idea, ¿no es cierto?, de lo que tenía atrás solamente Zhukov. Tenía asignado el mejor ejército de aviación de los soviéticos, que era el 16º. Más de 2000 aviones de combate solamente en eso, sin hablar de carga y todas las cosas, a disposición para darle apoyo aerotáctico a este pibe. Es una locura. Sí, no. Sí, y además acá hay otra cosa. Hay otro apoyo aéreo, del que se habla poco. Claro, el de los Es decir, aliados. claro, los aliados. Los Se aliados estuvieron bombardearon Berlín. pegándole a Alemania hasta el mismo momento de todo esto. Claro, sí, incluso los mosquitos británicos llegaron a atacar Berlín. Y suspendieron los ataques cuando los rusos se metieron en la ciudad. Claro. Así que también ahí hubo una combinación, digamos, de esfuerzos. Y además, perdón, para sumar, atacaban con mosquitos los británicos, porque es un avión de apoyo aerotáctico, es decir, no estaban haciendo un bombardeo de precisión, estaban pegando, de precisión, de alfombra, no de precisión, sino que estaban buscando pegarle a aquellos blancos que facilitaran a los ruski avanzar. Exactamente. Fue un apoyo completo, digamos, sin reticencia. Desagradecidos los británicos, los soviéticos, los rusos. Los franceses, que en ese sentido, ¿no? Consulta. No sé de qué me hablas. Sí. Consulta. ¿Cuánta conciencia tenían tanto aliados como rusos de lo que realmente le quedaba a Hitler? Veo acá, por ejemplo, en este ejemplo que acabas de dar, que estaban tanteando, ponele, pero ¿era necesario todo ese empeño? ¿Era más, qué decir, más venganza, más lo que estaba describiendo Guilla en la presentación, más esa revancha por antiguas ofensas, o realmente no sabían con lo que se iban a encontrar? Porque la desproporción es como, No. ¿para qué empeñás todo eso? A ver, yo tengo un de segundo nomás y le paso ya a Jorge. Sí. Para mí había dos cosas. Una, que yo creo que los profesionales sabían la situación de los alemanes.
pero al mismo tiempo les tenían todavía respeto en el sentido de que estos Sí, pibes profesional. sí, pueden sacar Claro. de la manga algo que no que les haga ganar, sino que nos haga sumar un número de bajas infernal al Claro. cohete. Me parece que viene por ahí, ¿eh? Sí, no, no, el tema es ese. Es decir, y además uno pone todo lo que tiene en función de lo que está buscando. Yo me Ah, acuerdo hace muchos años discutí con un coronel de caballería, guarda. que, yo, eh, que estábamos hablando de las bajas, los esfuerzos de guerra, que yo. Entonces ella me dice, pero los rusos en Berlín, ¿cuántos tanques perdieron? Y yo digo, mire, perdieron más o menos 2000 Eh, entre vehículos blindados, me dice, ¿y a usted le parece eso? Y yo le contesté, y terminaron la guerra. Sí, claro. me parece, obviamente. Entonces, en un esfuerzo como este, uno pone todo lo que Terminaron la puede. guerra y se quedaron con el manejo de Europa. Claro, claro, pero digamos, desde el punto de vista militar, terminan las acciones militares. Después tienen todos los efectos políticos. Así que el costo de 2000 tanques era nada para este resultado. Entonces hay que Eh, verlo también desde ese ángulo. Tal cual. Y además, como dice Guillermo, es cierto, los alemanes no tenían los medios, pero tenían toda la capacidad de combate, es decir, la capacidad Eh, intelectual, la práctica, la doctrina y demás, que, como vimos recién en el Silov, bueno, les dio un pequeño golpe. Nunca le iban a ganar, pero había que irse con cuidado para no tener demasiadas bajas ni demasiados problemas. Ok. Ese es el asunto. En ¿Vuelvo a la, donde estábamos, querés? no, vamos a ver, no, los comandantes los vamos a ver después, cuando veamos el desastre final. En la página siguiente, esta es especial para vos, Karina, porque siempre me preguntan los números. Acá está la brutal diferencia. Es claro. 2,5 millones de hombres contra 1 millón. 40.000 cañones contra 10.000. 6.000 tanques contra 1.500. 7.500 aviones contra 3.000. Y el y te millón pueden, ese te que pueden estaba, no, considerar no estaba en prorruso el por mejor esto. estado, digo. ¿Eh? El millón ese que tampoco era para tirar manteca al techo. Ah, eran rejuntes. No, en un rejunte. Ahora también hay algunas fotos de ese rejunte. Es decir, pero vuelvo a lo mismo. Es la acción final. ¿Ya? Y además en la Perdón, guerra uno perdón, pone todo lo que una, tiene que poner. Sí, una cosita. Hay que acordarse también que el final, cuando ya las tropas soviéticas entraron a Berlín, Alemania termina defendiendo con los pibes que habían ingresado recién a las claro, juventudes hitlerianas, con claro. pibes de 15 años Mm. que estaban ahí, que no se habían podido huir de Berlín, muchos de los cuales sus padres habían muerto ya en la guerra y sus madres estaban vagando por las ruinas de Berlín, totalmente bombardeada por los aliados, buscando 2 gramos de pan y un poquito de manteca para comer. O sea, Sí, claro, ese millón de personas es muchos chicos de 15 años, muchos que estaban totalmente destruidos, gente además, que hay que pensar que esto que dijeron, los bombardeos aliados eran permanentes, no solamente por el hecho de destruir la ciudad y de venganza, sino por bajar la moral de los alemanes en Berlín. Y además, lo que es muy interesante, que muchas veces no se dice, en esos bombardeos muchas veces no eran solamente bombas, sino que los aliados les tiraban pancartas a los alemanes de Berlín, a los berlineses para explicarles la situación. Los berlineses sabían la situación, tenían idea de que se venía un ejército soviético y de que el otro lado había aliados, les tiraban papeles diciendo cómo venía la situación de guerra. Entonces también es cuánto de ese millón realmente era gente preparada y gente que estaba completamente destrozada física y emocionalmente sobre la situación y qué se podía hacer en ese momento. No, tal sí. cual. Y además hay otro problema. Es decir, en lo que hace a la edad, estaban los chicos de 15 años, hay 3 unidades que están formadas por cadetes de academias militares, se han reclutado soldados de más de 50 años, soldados enfermos y demás, y además estaban digamos, las patrullas populares, que andaban fusilando a cualquier alemán que no quisiera tomar las armas por cobardía o por lo que se les cantaba, o por robar Ah, una casa. Es decir, el hundimiento moral de la población fue terrible, fue sí. terrible. Eso es innegable. Y aparte Los, ya tenían las mentas de lo que había pasado cuando los soviéticos entraron a Europa Oriental, a Prusia y todo, ya sabían lo que se sí, venía. sí, sí, la verdad que era.
Y ahí hay un detalle interesante. Fue un autor inglés eh, que cuenta el final y cuenta Vibor. respecto, no, Vibor no, uno anterior. Es decir, Vibor hace un refrito de lo que escribió este tipo. Qué cosa, che, qué lo parió. Creo que se llama Los últimos 100 días. Ajá. Se me escapa el nombre del autor. Y él cuenta que cuando llegan las hordas rusas, Mm, los primeros son rusos y sí, son soldados profesionales mayormente. sí. Y estos soldados son los que les dicen a las mujeres que se escapen, porque atrás de ellos vienen los mongoles. Sí. Es decir, que la venganza brutal también estaba, digamos, separada por clases, Sí. orígenes. Es decir, porque si no a veces parece que es toda una masa. Cuando Y explicamos realmente, lo de la huida o no, y esto que estaba diciendo Juan, ¿no? Que a los que querían huir los fusilaban. Me cuesta, también, sí. me cuesta mucho pensar cómo estaba rodeado Berlín como para que no se fueran más, ¿no? Ahí vamos. En las 7, lo que vemos son eh, a la izquierda el avance general, Sí. antes de entrar a Berlín, y a la derecha el gran movimiento de pinzas formado al sur por Konel, al este por Zhukov y después al norte por Rokossovsky. Sí, y Es decir, acá, che, una cosa, ¿no? Porque pareciera que las operaciones se centran en el tema de Berlín. Los soviéticos estaban pegando en toda la zona del Báltico y al sur, bien al sur de Berlín, en toda la zona que buscaban Austria, todo eso. Era todo simultáneo. claro, es decir, y además de esto tenés la presión aliada del otro lado. Claro. Es decir, claro, es cierto lo que vos decís. Uno habla de la batalla de Berlín y parece que se concentra ahí y nadie hace otra cosa, ¿no? Hay un montón de Ah, cosas sucediendo alrededor de esto. Entonces, estas grandes pinzas de envolvimiento terminan aislando completamente a Berlín. Es decir, ya no hay mucho para hacer, no hay muchas salidas, y es acá donde empiezan más allá de, como decíamos, el drama de la gente, los dramas militares, que es cómo entramos a Berlín, por dónde, cómo acomodamos las defensas y demás, y el drama del alto mando. recordemos que Berlín no es una ciudad de 50.000 habitantes. Es No, una claro, ciudad inmensa ya en esos años, con millones de personas, por lo menos en número, que en teoría, que estaban ahí, y con miles y miles de edificios de todo tipo, o sea que era un tema complicado, no es una cosa sencilla. Con sí, subte. Con claro, subtes, exactamente. claro, es decir, por ejemplo, el caso de los subtes los usaban los berlineses como refugios. Claro, Ahora también hubo una cosa, no había agua en Berlín, no. pero había canales que los alemanes abrían y cerraban para anegar algunas zonas. Y en algunos casos, esa largada de agua se metía en los subtes. Entonces, de repente, vos tenías un subte lleno de gente que apenas podía estar parada y el agua subía en minutos 1 metro. Así que la desesperación ahí era terrible. Y túneles de subterráneo que además los jefes alemanes tenían que usar para ir de un lado al otro de la ciudad. Tal Así cual. que era terrible lo que estaba pasando dentro de Berlín. Y el hecho de que Berlín, como dijo Guillermo, fuera tan grande es lo que hace que lleve tanto tiempo. Tanto Claro. tiempo. Tardaron 2 semanas y un poco más. Sí. Pero uno de los problemas claves es el tamaño de la ciudad. Así que el asunto es que al quedar cercado Berlín, que en la página 10 yo creo que se ve bien, eh, empiezan a aparecer los problemas del alto mando. Mm. ¿Qué hacemos? ¿Cómo se lo explicamos a Hitler? Viene muy dramática la cosa. Pero más allá de eso, el mando de Berlín, que lo tiene el general Welding, que como él dijo hubiese preferido que me fusilaran antes de tener el mando de la defensa de Berlín,
y el tipo hace lo que puede, Sí. realmente hace lo que puede. Pero se le vino un mar de tropas enemigas. Eso es, Y ese es el término, ¿no es cierto? Porque no es que, por ejemplo, por uno o dos ejes de avance, ¿no es cierto?, te viene el enemigo y vos decís, bueno, voy a tratar de pararlo acá. No, esto es una cosa abrumadora que te exactamente, cercó la ciudad y por cualquier poro tenés miles y miles y miles de tipos que se te vienen encima. claro. Es decir, para los que están viendo el mapa este de Berlín, el de la página 10, cada flechita de ese mapa son mínimo 10.000 rusos, Tal cual. mínimo 10.000 rusos. Y hay que defender adentro con lo que No, podemos. y sumemos, recordémosle porque algo que mucha gente olvida, el ejército rojo de ese entonces y el actual eran ejércitos de artillería, Sí, tenían miles y miles y miles de piezas de todos los calibres. Era sí. una masa de fuego lo que venía con ese ejército. Era como Y, el ejército del sultán buscando conquistar Constantinopla. y además hay el uso. En la página 14, si nos podemos mover, Sí, hay una sí. fotografía Ah, donde están Vamos, los tanques rusos, tanques sí. pesados y demás. Pero lo interesante es que entre los tanques marcha una pieza de artillería de Sí, 152 milímetros. los sub. Claro, lo que indica que estaban tirando a quemarropa con esa artillería también, Vos sabés que yo metida escribí adentro sobre, de la ciudad. exacto, yo escribí sobre eso hace varios años, para nadie, ¿viste? Porque acá nadie lee, pero el uso de la artillería por parte de los soviéticos en el combate urbano en Berlín, ¿no es cierto? Es como vos decís, en tiro directo, ¿para qué lo hacían? Vos tenés, qué sé yo, un nido de resistencia de lo que fuera, para ahorrar vidas de tus soldados, mandabas la piecita esta y le pegaba un sacudoso a 200 metros. ¿Te imaginas eso? Eh, Eso, es, así usaron los rusos, los soviéticos, su artillería. Es más, está en YouTube, busquen combates en sí, Berlín y van a ver ese tipo de piezas tirando a 150, 200 metros. Una granada sí, que debe pesar arriba de los 50 kilos. sí, es una monstruosidad. Es una monstruosidad, la verdad. Es decir, pero también hacia la búsqueda del resultado. Claro. Ese es el asunto. Acá hay una cosa también, cuando se meten en la ciudad, que lo podemos ver en la 11 y en la 12, eh, los rusos empiezan a darse cuenta que, por supuesto, las defensas berlinesas están en las calles, Claro. bloqueos, zanjas, lo que fuere. Y entonces recurren a algo que nosotros mencionamos cuando vimos el Álamo, Ujú. cómo se toma San Jacinto y que después los vietnamitas y los norteamericanos van a emplear, que es en vez de ir por las calles, entrar a través de los edificios, es decir, Claro. atravesando casa por casa, digamos. Haciendo agujeritos. Claro, en un día el ejército de Zhukov, en uno de los días de batalla, ocupó 600 casas haciendo eso, Ah, lo que implica un número de tropas disponibles de los rusos brutal. claro. Y El por agujerito se supuesto, hace con carga explosiva sí, o con cargas explosivas puestas por ingenieros, o bien con esta misma artillería que hablamos, que hace claro, los huecos y por ahí pasa. Un detalle más que para hablar, ¿no es cierto? La cantidad hubo por lo menos 2 cuerpos completos de ingenieros en apoyo del ejército de Zhukov solamente, para sí. miles y miles de tropas de ingenieros para abrir brechas, para trabajar en estas cosas. O sea, pusieron todo en esto. Sí, absolutamente. Y los Los alemanes ingenieros hicieron, eran, perdón, vuelvo a preguntar para más cosas. Para esto que estaban diciendo ustedes, para ir atravesando la ciudad, digamos, sin tener que depender del tejido urbano, o estaban haciendo, digamos, cuestiones más profundas para la entrada de los tanques, De porque todo lo que vos decís. todo, En realidad el término ingenieros, cuando se habla de ejército, engaña un poco al que se aproxima al tema. ¿A qué me refiero? No es que sean todos ellos miles y miles de ingenieros civiles. No,
tienen tipos que los conducen, que saben de todas esas cosas, y estos tipos están preparados para hacer cosas como las que vos decís, Karina, demoliciones, para hacer caminos, para de un lugar donde solamente hay escombros, transformar esos escombros en un camino por donde pasar que no tenían. Tienen maquinaria pesada, maquinaria pesada, me refiero a palas, todo ese tipo de cosas. Están para eso, para favorecer la movilidad de tus propias tropas y para... Joder la otra. Exactamente. Jorge, yo no Eh, sé si te corro del sí, relato, de cualquier cosa, decime, pero mientras todo esto, mientras esta enorme masa, esta marea de ataque soviético que estás describiendo ocurre, ¿qué pasa con los sí. alemanes? Lo Ese, pregunto a vos y se lo ese, pregunto a Juan, porque ¿qué está Sí, sí. pasando ahí? ¿qué decir? ¿Con los civiles o con el mando? No, con los civiles ya dijimos que Juan ahí describió, con Hitler, con lo que le queda alrededor de Hitler en el búnker y con lo que queda del ejército por fuera. Bueno, vamos a la 4, Vamos. porque ahí vamos a poder ir acomodando los personajes. Eh, ¿Qué es lo que sucede? Más o menos, dijimos que la operación empezó el 16. El fin de la operación es el 2 de mayo, 16 de abril al 2 de mayo. Hitler se suicida el 30. Pero ya desde el 25, 26, 27, Hitler está en otro planeta. En otro planeta. Y los mandos también no saben qué hacer, están en otro lado. Y el sistema, digamos, pasa por acá. Fuera de Berlín, el gran comandante del frente alemán es el general Heinrich. Sí. Heinrich es un especialista blindado, especialista en defensa, un tipo brillante. Es Y un comanda, pollito de Model, ¿eh? es un pollito de Model, claro. Y manda lo que se llama el ejército del Vístula, que se supone es la gran defensa. Después hay otros ejércitos. Del sur de Berlín está el mariscal Schörner, está el ejército de Busse, está al norte también Manteuffel con el segundo ejército blindado. Apellido prusiano si los hay, ¿eh? Por supuesto. Entonces, estos tipos hacen lo que pueden. Ahora, ¿qué pasa? Cada vez que empieza a apretar la cosa y quieren hablar con Hitler, entre que no le cuentan todo lo que pasa y que Hitler empieza a pedir cosas imposibles, los movimientos externos se empiezan a detener y ya llega un momento que ninguno se puede ni acercar a Berlín ni prácticamente ni moverse de donde están por la cantidad de rusos que tienen encima. Claro. No hay mucho para hacer. Ahí los responsables frente a Hitler, los más graves, son el general Krebs, que es el jefe de Estado Mayor, y el general Burgdorf. Burgdorf es uno de los cretinos que lo fue a buscar a Rommel para que se suicidara. Un sinvergüenza. Ahora, ya decíamos, el 26 Hitler está en otra cosa, y Weidling, que es el comandante de la defensa de Berlín, ve que se le va cayendo todo. Una de las cosas que se le cae es Tempelhof, se queda sin el aeropuerto. Así que ya no hay ninguna ayuda que pueda venir por aire ni nada. Entonces Weidling lo va a ver a Hitler, sí, creo que fue el 27, y le propone una salida. Decía escapar de Berlín virtualmente. Hitler al principio duda, pero después le dice que no, porque entonces él va a quedar a la intemperie, va a terminar en una tienda de campaña y que lo pueden capturar. Bueno, Y después, tenía el recuerdo de su compañerito el Duce, ¿viste? Colgado en claro, Milán. ¿No? claro, ya ahora de la muerte ¿Recuerdo? del ¿Cuánto Duce. recuerdo? Así estaba calentito todavía. Sí, sí, ahora fue. Y Un lugar sagrado, esa No, plaza en pero Milán. desde el momento que él se entera que Mussolini lo agarraron, lo colgaron y lo desfiguraron completamente, los últimos dos, que son los 2 días, porque Mussolini muere claro, el 28 y Hitler se Claro, suicida el sí. 30, lo único que le importa a Hitler es que no lo atrapen vivo y que no quede con claro, Mussolini, es lo único Claro. que le importa. claro. Por eso En esta decide reunión, suicidarse, explica cómo claro, quemar el cuerpo, o sea, es lo en único esta, que le re- importa en ese momento a Hitler. en esta reunión con Weidling, le empieza a contar eso.
y le dice que tiene 2 brigadas que le van a salvar el cuerpo de él o a él vivo. Bailey lo mira y no sabe ni qué decirle, porque no está fantaseando. Lo cierto es que el 28 se vuelve a repetir esta reunión, Hitler ahí cede un poco, pero vuelve a irse para atrás, y Bailey ya no sabe qué hacer. Krebs no le da ninguna orden. Keitel, que está fuera de Berlín, tratando de coordinar los pocos ejércitos que quedan, tampoco da órdenes muy claras. Incluso le promete a Hitler, Keitel, por radio, que va a remitir algunas fuerzas a Berlín, pero después, hablando con los comandantes de esa fuerza, le dice que no vayan a ningún lado porque no se puede. Ahora, una cosa, ¿no es cierto? Este caos del comando, del mando estratégico, digamos, de nazi, ¿no es cierto? No es que nace ahora, este caos ya venía de hace rato. Era un despelote esto hace mucho tiempo, o sea que todos estos generales alemanes no se pueden haber sorprendido de nada, ya sabían que venía esto, era un caos. Decir, desde que lo rajaron a Guderian del Estado Mayor, ya estaba todo acabado. Tal cual. Acabado. Así que, y pasan también Es interesante, cosas. perdóname, es interesante porque por el otro lado, nosotros también venimos haciendo una pinza, porque ¿dónde quedamos, Juan, con el ascenso de Hitler? ¿Estamos en el 33 o todavía no? Quedamos por ahí. Después del putsch. Sí, por ahí. Llegamos ahí, sí. Como para ver cómo fue evolucionando la relación también del alrededor de Hitler, ¿no? Consulta práctica. ¿Cómo se entera del final de Mussolini y Hitler? Porque la verdad, están cercados. Las comunicaciones infiero que estarían bastante complicadas. Tampoco es que había... ¿Cómo ocurre? Hay que dar cuenta que en el 43, a partir de la invasión aliada a Sicilia, sucede algo rarísimo en lo que vemos en la Segunda Guerra Mundial, que es que el rey de Italia, porque recordemos que hasta ese momento Mussolini nunca hace una dictadura al estilo de Hitler, tal cual, sino que el rey sigue siendo el jefe de Estado, decide junto con el Gran Consejo Fascista, entre los cuales uno de los traidores es el marido de la hija de Mussolini. Condesiano, tenemos que darle un programa al Condesiano. Sí, es el conde. Claro, exacto. Lo deciden sacar del poder a Mussolini, Mussolini queda preso en una prisión, digamos. Quien toma el poder es Pietro Badoglio, que era un militar. Y entonces los alemanes, para algo que nunca comprendí muy bien, que es para mantener en el poder a Mussolini, cuando Italia toda la Segunda Guerra Mundial fue más un peso que un favor para Alemania permanentemente, deciden armarle el estado de Saló, la República de Saló, que es una república que está al norte de Italia, y que es donde muere finalmente Mussolini. Por tanto, Alemania tenía el control de esa situación, de ese territorio, y tenía apostadas tropas. Entonces, rápidamente cuando sucedió, los alemanes estaban ahí y la información fue realmente rápida porque tenían el control de ese estado y había ejércitos y por tanto la información fue muy rápida. Sí, y además hay una cosa, es decir, la parte técnica, el sistema de comunicaciones, claves y demás sigue funcionando. Sí. Así que la información gira por todos lados. No, aparte no había una guerra electrónica que te impidiera comunicarte como hay hoy, eso no era tan así. Pero por supuesto se ocupaban de cosas importantes, igual que acá. Fegelein, que era un oficial del SS y tenía un mando en Berlín, y que era el esposo de la hermana, el cuñadito. El esposo de la hermana de Eva Braun. Y llega un momento que, es decir, entre que era drogadicto, borracho y fiestero, larga el mando, se va, no lo pueden encontrar. Finalmente lo encuentran y, por supuesto, ¿de qué se ocupan? De hacerle una corte marcial y fusilarlo. Porque es muy importante cuando estás defendiendo Berlín en esa condición, ocupate de esta estupidez. Ahora, Fegelein era un criminal ya antes de todo esto. Sí, sí, era un criminal. Si bien, digamos, el fusilamiento está bien merecido. Sí, está bien. Pero no daba a gastar balas, no daba a gastar balas. No daba a gastar balas. Ahora, con todos encima y demás, que se complica la cosa, y el 30, Weilding vuelve otra vez a la Cancillería a plantear algo,
Y cuando entra a la Cancillería, Krebs le dice, Hitler se suicidó. Ah. Y le dice además que se lo informaron a Stalin. Cosa curiosa, porque no le informaron a ningún otro lado. Se lo informaron directamente a Stalin. Así que es algo raro. Esto lo cuenta Beilin. Mi Me dicen suposición es esto. que suposición es para ver si Stalin se apiadaba de Alemania diciéndole, mira, ya se suicidó Hitler, tranquilo. Estamos en hacer lo que usted quiera, a ver si eso evitaba un avance mayor sobre Berlín. Eso Claro, tiene Más o menos sentido, la Juan, misma porque se ingenuidad sabía que- del espíritu sensible de Stalin, tiene mucho sentido. pero Cuando el mismo nivel están de... en un momento de desesperación, yo estaría haciendo cualquier cosa para tratar de no morirme en esa situación, hago lo que Pero pueda. es la misma ingenuidad del complot del 20 de julio, de pensar sí, que van a poder llegar a un arreglo con los aliados y quizás volcarse solamente a pelear contra los soviéticos. ¿Viste? Un nivel de ingenuidad de los tipos infernal. No les iban a parar con nada ya, aunque le llevaran la cabeza de Hitler. claro. Ahora, sí es cierto que con todo eso, Krebs cruza las líneas y logra llegar al mando de un ejército, está al mando del general Chuikov, Mm. otro general ruso de bastante calidad. Entonces, le informa a Chuikov para que vuelva a remitirse a Stalin el suicidio de Hitler y trata de plantear una especie de tregua. Chuikov empieza a trepar, llega hasta Zhukov le dice que tregua no, que se tienen que rendir. Krebs vuelve a la Cancillería. Krebs había sido agregado militar en Moscú, así que hablaba ruso. Y en la Cancillería es un despelote. Es un despelote. Y empiezan a discutir qué hacer. Por supuesto, en medio de todo esto le comunican a Dönitz, que era el heredero de Hitler, Sí. después de que Hitler había defenestrado a Himmler y a Goering. Le dicen que empieza a tomar medidas y que gobierna él, pero no le dicen que Hitler se suicidó. Se los comunican 48 horas después. No, Es decir, esto parece una historieta argenta, ¿viste? es una historieta, pero están haciendo eso. No saben si rendirse, si no rendirse. Con Hitler muerto dicen, pero Hitler nos ordenó. En medio de todo eso pasan dos cosas. Uno, Heinrich ya no quiere más, no le tienen confianza, entonces lo van a relevar. ¿Con quién lo van a relevar? Lo van a relevar con el general Student, el jefe de los paracaidistas. Pero Student está en Holanda. Dime Así cuando que no quieras se que puede. pase, porque estamos hace un ratito con esta. Sí, no, quedémonos con esto. Entonces no se puede, no va a llegar inmediatamente. Entonces lo llaman a Manteuffel para que se haga cargo del ejército del Vístula. Y Manteuffel empieza a dar vueltas y dice, no, pero yo mando el segundo ejército blindado, no puedo ir ahora, dejé la leche en el fuego, ¿no? Sí, no Dejé la quiero. plancha enchufada. Claro, entonces recurren a Tippelhirsch. ¿Tippelhirsch quién era? Era el jefe de Estado Mayor de Heinrich. Y tampoco quiere agarrar. Ya sabía cómo estaba la mano, ¿qué iba a agarrar? Claro, entonces va Keitel con Jodl a convencerlo. Entonces Tippelhirsch termina aceptando un poco más por disciplina que por otra cosa y se pone en contacto con Manteuffel porque está muy cerca. Y Manteuffel y Tippelhirsch empiezan a retirar las tropas hacia Occidente, a punto tal de que muchos de ellos, incluso ellos dos, se rinden a los ingleses. Claro. Eso lo hacían todos, ¿no? Porque preferían. Hay muchos casos de eso. ¿Por qué? Porque quieren salvar a sus soldados. Ya no valía la pena. Era toda una locura. Y había unas escenas que no conocían. En Berlín, con Hitler ya suicidado y discutiendo, y Goebbels gobernando Berlín, digamos, qué hacer y qué no hacer, si nos rendimos, si no nos rendimos. En un momento hasta Goebbels piensa en la rendición, yo creo que es porque ya pensaba en el suicidio, y Burgdorf, borracho, le dice que no puede ser. Y el primer secretario del Ministerio de Propaganda, Frichte, que está en esta página, le dice acá hay que rendirse. Entonces sale de la Cancillería, busca el primer oficial que encuentra y en un papel le garabatea la rendición y le dice que se lo lleven a Zhukov.
Cuando Frichte vuelve a la Cancillería, Burgdorf, que seguía borracho, le dice, no puede hacer esto, entonces saca un arma y le va a pegar un tiro. Y un radiooperador que estaba con ellos lo golpea a Burgdorf y le saca el arma. Pero fíjense el nivel de locura en el que estaban. Claro, era un No, no. hormiguero pateado. Claro, porque Burgdorf y Krebs 24 horas después se habían suicidado. Eh, Es decir, más allá de la crisis militar general, la crisis de comando es terrible, y son pasos de comedia prácticamente. Bilding, sabiendo ahora que Hitler se ha retirado, lo que empieza a dar son órdenes de rendición. Empieza a divulgar la rendición, se pelea con Burgdorf, Krebs le dice haga lo que quiera, es decir, ya no hay control de Pero nada. aparte tenés un problema con eso del pibe mandando un papelito que se rindan, ¿no? Vos tenés miles de tropas soviéticas distribuidas en distintos lugares de Berlín, ¿no es cierto? Con el despelote de comunicación interna de los soviéticos para mantener el contacto, ¿no es cierto? Me explico, perdón, no, me explico. Es decir, pretender que vos ibas a parar esto como quien aprieta un switch y lo pone en off, Claro, iban a pasar días hasta sí, que el último soldado que está en tal lugar, ¿no es cierto?, obedeciera y obedeciera la orden. sí. No es tan sencillo el tema. Tal Sí, cual. no, deberíamos hacer como un especial en algún momento del búnker y de esto que estamos diciendo, ¿no? El búnker y el búnker extenso, Sí, de Me hace todo acordar a esto. otro búnker hace poco, ¿no? Sí. No, bueno, pero es que, a ver, más allá de la broma, debe haber muchos paralelos en este tipo de ejemplo de metáfora desbandada. Ya. Porque además tiene también película que hicimos la semana pasada, o sea, tiene como un montón alrededor del búnker, que es la fase de cuando Jorge presentó al principio de este capítulo, dijo, bueno, esto tiene tal y tal, y la parte tragicómica, si uno se abstrae, obviamente, de lo que está pasando afuera, que tiene que ver con el búnker. Ahora, avancemos sobre lo que está pasando afuera, que se está poniendo sí, complicado. Ya está quedando afuera, piedra sobre piedra. no, claro, es decir, porque además, volviendo un poco a lo que hablábamos al principio, en la 18, lo que nosotros vamos a ver es a los defensores de Berlín. Sí. Son gente del común, gente mayor, algunos enfermos, reclutados casi a los empujones. Qué Muchas alucinante, creo armas, que fue eso. inclusive previas a la Primera Guerra Mundial, guarda. Sí, Sacaron. sacaron todo lo que había a mano, todo. Y en la siguiente, este otro grupo, estos tres pobres hombres, Perdón, no, me equivoqué yo. Sorry. en la 19. Es decir, este equipo antitanque, estos pobres hombres, de lo que se llamaba la Volkssturm, es decir, Sí. la fuerza del pueblo, y acá los niños que mencionaba Juan antes, que por más que lo condecoren con la Cruz de Hierro, no vamos a hacer nada. Y en la siguiente, la foto famosa de Hitler felicitando a uno de estos niños. Ah. Terrible. Ahí mostraste antes los tres tipos con Panzerfaust. ¿Sabes que Sí. fue exagerada digamos, el rendimiento que se le achacó a los Panzerfaust? Digamos, Sí. decían que los Panzerfaust habían puesto fuera de combate, no sé, X cantidad de vehículos blindados soviéticos. El tema es que si lo comparás con qué, porque ya Claro. tanques los alemanes no tenían ahí adentro como para poder contrarrestar. Entonces, claro, los pocos Panzerfaust que tuviste y se usaron y pusieron fuera de combate pero no fueron más efectivos, ni mucho menos. No, el Panzerfaust lo que tenía era facilidad de operación y consecuentemente facilidad de entrenamiento Claro, para su cualquiera le daba operación, uno. pero claro, pero nada más, no era tan bueno. No. Eh, no, y lo que sigue sucediendo es un avance constante. ¿Querés que vaya ahora sí a la nueva, de las que nos quedamos de las primeras? A las 12, que son las últimas etapas, es el día empieza el día del suicidio de Hitler,
que es atacar el corazón, donde está el Reichstag, donde están los ministerios y donde está la última defensa. Es decir, en la última defensa, por ejemplo, se habla de divisiones, está la división blindada 18, la Nordland, Sí, pero por favor. eran apenas un batallón. Lo mismo está la Carlomagno, una cosa, Que había un rejunte de fascistas o nazis europeos, porque ahí había sí, españoles, tipos de los Países Bajos, de checos, polacos, de todo, sí, no, era franceses también, franceses, repito, franceses, sí, franceses, y sí. Bueno, algunos británicos también, guarda. sí, sí, había de todo, pero claro, era un gesto. Sí. Te iban a matar, pero era un gesto, no iba más allá de eso. Che, y Eh, hablando de polacos, mm, con el grupo de ejército, o el frente bielorruso que manejaba el pibe Zhukov, había un ejército, uno de los ejércitos era polaco, completo. sí, sí, sí. Sí, porque a veces uno cree que son rusos, y no, Sí. hay de todo. Es decir, es decir, pensemos también un poco lo que vos dijiste antes. Lo que sufrió Polonia con la ocupación alemana Sí, responde a que haya polacos que trabajen con los rusos. sí, Es tal así. cual. Y lo mismo pasa con los ucranianos. Es la misma historia. No, Así que tal cual. eh, Ahí, perdón, agregando una cosa a esto cuando se atacó a la Unión Soviética, ¿no es cierto? Yo puedo entender que oficiales alemanes en el frente del oeste hayan estado en babia con las masacres que hacía el ejército alemán en general. Ahora, no hay ningún oficial alemán que haya estado en el frente del este que desconociera lo que estaba pasando ahí, ¿eh? no, no. No, lo único que hay son algunas protestas formales, Sí, pero pero nada no más. pasa de ahí. Y la actitud Incluso, individual de algunos tipos, pero sí, sabían lo que pasaban, lo que hacían cuando avanzaban hacia adelante y lo que venía de atrás, ¿eh? Sabían sí, bien. sí. No, y además también hay una cosa, no era nuevo. La misma No. invasión de Polonia fue repugnante, por decirlo de alguna Sí, manera. Es decir, sí, sí. fue terrible, terrible. Lo que pasa es que ahora, muerto Hitler, y por supuesto estos combatientes que están en Berlín no lo saben, porque se mantuvo lo más posible en secreto, están haciendo una defensa con nada, Sí. con nada. No hay manera de contenerlos. Lo que Y, pasa es que aún si el defensor es un nabo, en una mm, defensa en localidad, un nabo sí, tiene un multiplicador de fuerzas tremenda que es la propia ciudad, los escombros, todo eso. Entonces, claro, aún un pobre viejo como estos, ¿no es cierto? Con un arma así, te genera un despelote al tipo que está atacando. sí, te complica, te complica. Es decir, no, además, tanto que hasta la batalla final que es en el Reichstag, Ujú. viene una batalla de un laburo, Sí. meterse en el edificio, pelear adentro, piso por piso, fue una batalla brava, un No, combate tal bravo cual. dentro de la gran batalla. Hay que ver las imágenes, ¿no es cierto?, de cómo queda el Reichstag y Y lo No, los tenemos, ¿no, Jorge? sí, está en la 22. los agujeritos, ¿no es cierto?, por todos lados. Te das, mirá, claro, viejo. Está destruido totalmente, pero claro, pero es una destrucción interna y externa, Sí, porque lo tuvieron que limpiar, por decirlo de alguna sí. manera. Es Eh, como se llama, militarmente se llama así, la limpieza de la un objetivo limpieza. que es así, se ve así, no es cinismo, es como se llama. Pero menos mal que no había planillas Excel en ese momento, porque si no, No, Había, claro. había el- tardado mucho, había claro, el tardado PBI mucho. soviético no le daba para poder hacer nada de esto. Volvamos, volvamos un poquito, digamos, antes del final. ¿Cuáles son los Sí. planes? ¿Qué está pasando mientras van avanzando? ¿Qué está pasando con los aliados? ¿Qué está pasando con Stalin? ¿Cuál es el plan de qué van a hacer? Tenemos Berlín, ya está, lo liquidamos dentro de 10 días, dentro de 2. ¿Qué hacemos con esto? Desde el punto de vista militar, Decime tiene si me paso porque relación. tenemos más Per- de más. perdón,
una cosita respecto a eso. No es tan así ahora ya los tenemos en un par de días. Stalin le había dicho a Zhúkov que él quería que fuese el 1 de mayo porque es el Día del Trabajador. Entonces Zhúkov también estaba Presionado. haciendo lo que fuese para llegar al 1 de mayo. Eh, Todo, es decir, rompiendo cualquier cosa, destruyendo casas, tirando con un tanque para una cosa de metros, tirarte a una casa que estaba a 15 metros, porque tenía que llegar el 1 de mayo, no era eh, Cuando pase, tan pase. claro, exacto, necesitaba llegar ahí porque Stalin quería hacer la marcha en la Plaza Roja el 1 de mayo, sabiendo que Alemania había sido vencida. Entonces, la fecha, incluso en ese momento, donde era obvio que iba a perder Alemania, no era tan naif, digamos, en qué fecha fuese la rendición, que en realidad no terminó siendo el primero, pero digamos, la Sí, victoria no es naif la fecha. Bueno, sí, Juan, querido, el tío Joseph te podía mandar a Siberia en 2 minutos. claro. Por eso, Zhúkov estaba seguro de que si no llegaba el 1 de mayo, no podía volver a la Unión Soviética Ah, totalmente. Sí, claro. sí, porque digamos que no es la acción más brillante que tuvo Sukhov en toda la guerra. No. Es decir, primero él solo no pudo, lo necesitaba Konev, lo necesitó Rokossovsky y fracasó, aunque sea por 24 horas, porque la toma formal, faltaba limpiar, fue el 2 de mayo, pero no fue su mejor momento, la Y eso verdad. que tenía todo, Sí, sí, todo, todo, tenía lo que él quería, el tipo, lo que él quería lo tuvo para esta operación. Pero ¿Y a bueno, qué, ¿qué va a y ser? a qué lo atribuyen? ¿Estaba cansado? ¿Estaba...? No, es que No, el objetivo que le habían fijado estaba más allá de lo que era factible de hacer, es así. ¿Qué va a claro, hacer? claro, le tocó la peor parte, atacar Berlín desde el frente. Claro, Mientras que los otros dos se estaban rodeando, así que se podían mover con mayor comodidad. Le tocó lo iba por la peor. línea de mayor expectativa de parte de los alemanes. Los alemanes lo esperaban por Exactamente, ahí. Y ahí iba exacto. este. Y por más que vos tuvieras muchas fuerzas, ibas a poder vencer. Pero no me fijé el 1 de mayo, porque ¿entendés? Claro, Dame, no daba, dame un no daba, changüí, qué sé yo. no daba. El 2 de mayo, se llama el 21, Sí. los rusos empiezan su propio festejo. Sí, sí. Es decir, bailando y demás. Y acá hay una foto que yo la encontré de casualidad, la verdad. Hay una chica Sí, con unas banderolas. Y es algo que en general uno en las operaciones militares no le presta atención, que es sí. la dirección de tránsito. ¿Por dónde va cada uno? ¿Por dónde metemos los tanques, esta unidad? ¿Por dónde va? Bueno, los rusos tenían un equipo, no eran todas mujeres, pero había muchas mujeres, para el tránsito dentro de Berlín, Es que la gente no durante la tiene batalla idea, y después. la gente Sí, no puede visualizar el despelote que es mover miles de tipos con miles de vehículos. Cree que es, bueno, vos tomás la ruta 7, el otro la 9. No, no es así. Es mucho más complejo, en fin. Bueno, es tremendo. Es decir, y volvamos a lo que dijimos hace un rato, en una ciudad enorme como Berlín. tal cual. Es decir, piensen en algo muy simple. Vamos de viaje a cualquier país extranjero, si nos metemos en una ciudad grande y no sabemos ni para dónde ir. Tal Si cual. tenemos idea de dónde están las cosas, pero no sabemos cómo ir. Bueno, Pero, imagínense pero, en guerra y en estas ciudades. pero además una ciudad que ha sido bombardeada y que se ha Sí, combatido en la misma, no hay puntos de referencia como calles. A ver, tomá la 9 de julio y llegá hasta, no sé, qué sé yo, Córdoba. No, no existe eso. No hay no, nada de eso. En Tema, fin. además, alojamiento, agua, comida, digo, las cosas básicas tampoco. Olvídate, no, sí, sí. No, El olvídate. zoológico tampoco. no No, es Eh, lógico tampoco. Bueno, no, además pensé en esto. Por supuesto que los locales ya han perdido sus casas, no tienen agua y demás. Pero todas estas tropas que uno mueve tienen que parar para comer claro, eso. y tienen que tener un lugar para dormir. y se Es decir, enferman, se enferma, es este, decir, van hay al toda baño a hacer caca y pis, hay de claro, todo. hay un aparato logístico ahí que se tiene que estar ocupando de todo, de todo. Exacto. Es decir, para hacerlo muy simple.
cada uno de nosotros en su vida privada se ocupa de todo lo que tiene que hacer. A la hora de levantarse, el desayuno, la comida, bañarse y demás. Bueno, en el caso de un ejército con los soldados, hay un aparato logístico que se ocupa de hacer eso para ellos, y de guiarlos y de fijar los horarios y demás. Bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y estamos hablando de un ejército de 2,5 millones de hombres. En esa parte del frente. En esa parte, solamente en esa parte del frente. Claro. Es una enormidad, una absoluta enormidad. La verdad que solo que siempre me impresiona o destacaría que, como dice Karina, en algún momento hablaremos de lo que pasó en el búnker, es la actitud de Hitler y de los que estaban con él de no ceder antes, cuando ya estaba todo hecho. Lo puedo entender en Hitler en su capricho, locura, miedo, pero los que estaban alrededor. Sí, y cuando Una- tratemos lo del búnker, podríamos tratar los planes, ¿no? Porque les hacía planes, les hacía... Sí, sí, les contaba cosas. Lo que pasa es que él contaba fantasías y los otros le respondían con fantasías también. Es decir, no había nada. ¿Qué está Los, que, pasando en este momento con los aliados? los aliados siguen avanzando, están terminando de limpiar la bolsa del Ruhr, están avanzando sobre Austria, están avanzando por el norte también. Tenemos Y algunas, en teníamos, ¿no? Sí. imágenes de eso no tenemos, pero y ya en breve van a empezar los contactos entre los dos ejércitos. Claro. El Elba, ¿no? Claro, en el Elba se van a tener, porque ya creo que Montgomery ya tiene una cabeza de puente en el Elba en este momento. Sí. Así que en breve tiempo se va a cerrar la brecha entre los aliados orientales y occidentales. Y Monty va a poder compartir sus comidas con los rusos, ¿no? Sí. Bueno, su achicoria y sus vegetales claro. sin Igual, sal, por las dudas. ¿Viste? igual como eran frugales los dos, los rusos porque Sí. no tenían, y Montgomery porque no quería, podía ser. Y después, bueno, en Austria vendrá el contacto con las tropas de Patton y demás. Lo que va a venir inmediatamente después de esto, que va a ser la reunión de Potsdam, donde va a estar ya Harry. este retardado que se llamaba Truman. No, eso es una exageración, viejo. Era medio retardo, la La verdad. verdad le que pongo nos quedaba, Jorge, antes de cerrar, nos quedaban más imágenes de los comandos, me parece, ¿no? Sí, creo que No, sí. no, los comandantes los tenemos todos juntos ahí arriba. Estábamos en la 3, a ver, para bancar. Porque así. Ya está en la 4. En la 4. En la 4. Que ahí a los alemanes los usamos a todos. Chuikov, que es el ruso, que es el primero en recibir un planteo de rendición, y Rokossovsky, que ha ocupado todo el norte de Berlín y penetra Berlín por el norte. Rokossovsky, un tipo que estuvo a punto de morir en las purgas, ¿eh? Sí, también se salvó de casualidad. De casualidad, por un pelito, y creo que Exacto. porque por su fe, creo Sí. que intercedió por él alguna historia, pero si no, iba a la picota. Sí. Eso también es llamativo, no sé si es llamativo, pero después de la purga la lealtad de muchos oficiales rusos no sabemos si es lealtad o miedo. Bueno, ¿Por qué? La Sí. verdad, estamos en la misma que claro, lo del búnker, pero menos Sí. loco. claro, sí, o con una locura más controlada, digamos, Sí. no otra cosa, es otra cosa. Lo que pasa es que también hay algo diferente, es decir, Stalin con toda su locura, su capricho y su violencia permanente, no llega a permitir la intimidad a la que se ve obligado Hitler dentro del búnker. Sí, él es un tipo distante, Claro. inalcanzable. Entonces, una cosa es verlo a Stalin de vez en cuando, y otra cosa es estar todos los días con Hitler. Claro, en la habitación, en el living. Claro, Pero sí, en el en fondo también, habitaciones pequeñas. pero también en el fondo el tío Joseph tenía una lógica en lo que hacía.
Hitler no respondía a ninguna lógica. Ya en esta etapa el tipo hacía por lo menos 2 o 3 años que no tenía ninguna lógica. Stalin tenía alguna lógica, por lo menos él miraba algo que políticamente era posible de alcanzarse. Bueno, Y además Stalin había estaba ganando y aprendido, Hitler perdiendo también. no, bueno, pero aparte También, había aprendido que las operaciones militares no eran algo que matemáticamente tenían un determinado resultado. O sea, eso ya lo había aprendido el tipo. sí. Sí, tenía una comprensión superior a la de Hitler en eso, Sí. muy superior a la de Hitler. Hitler, como siempre se suele decir, era un aficionado de la guerra. Y cuidado, Stalin, y ya me van a matar, ¿no es cierto? Pero eh, intelectualmente era un tipo más leído, más preparado que Hitler. Sí, Estaba más preparado, tenía más herramientas culturales para manejar estas cosas y sobre todo manejar a Rusia, ¿no? sí, no, y además, no sé, creo que él había iniciado el curso de seminarista en un momento, Sí, Stalin. hizo ser sacerdote, el pibe este, ¿no? Sí, sí. Pero además tenía algo que yo creo que Hitler nunca tuvo, que fue la cercanía con la gente. Sí. Él conocía al pueblo ruso, lo entendía, lo interpretaba, lo comprendía. Hitler nunca tuvo esa intimidad con el pueblo alemán. Hitler Nunca. tenía, me parece que a mí, no sé qué dirá Juan, ¿no? Pero Hitler se comió el mito germano, digamos. Mm, Pensó del pueblo alemán que era el pueblo de los Nibelungos, no sé, pero no entendió cómo funcionaba el tema, me parece, ¿no? sí, no. No, yo Juan, creo que ¿estás ahí? nunca tuvo esa noción. Me parece que se nos cortó Juan. Pero, Este, ajá, ahí, no, se nos cortó. Ah, Eh, bueno, vamos cerrando esto, dejando planteado lo que significa esta batalla para lo que viene después, ¿no? Porque termina una guerra, empieza otra, larga y sí, sobre la que estuvimos hablando la semana pasada. Algo raro, digamos, algo que comienza en la historia de la humanidad, que no sé si tenemos manera de registrar una guerra como lo que fue la Guerra Fría, pero digo, estas divisiones, esta tensión, esta logística entre los vencedores es lo que va a determinar la guerra que empieza después. ¿Cómo lo cerramos esto? ¿Cómo cerramos la batalla de Berlín y abrimos a lo que viene después? yo diría, por mi cuenta, ¿no es cierto?, que la batalla de Berlín se da porque militarmente los aliados o no quisieron o decidieron no valía la pena, ¿no es cierto? Me parece que ahí Eisenhower es el tipo Voy a ir a la clave. 1 para mostrar esta mm, foto, ¿no? Esta De alguna manera habla de lo que estás. Sí, exactamente. Esa bandera es la que cada aniversario de la rendición alemana desfila en Moscú hoy, mm, sí, detrás de la bandera rusa. Pero más allá de esto, Porque de alguna manera le dan la foto. sí, Es sí, muy esa difícil foto, entender, pero le dan la sí, foto. le dan la foto, Entregan la foto. exactamente, le dan la foto. Ahora, a partir de este momento, podemos, ¿no es cierto?, en términos históricos, decir, trazar una raya y empieza más o menos la Guerra Fría. Pero en la realidad, eso todavía era un caldero que se estaba gestando, porque había mm, muchos políticos, sobre todo en Estados Unidos, que pensaban que podía haber un modus vivendi y esta ingenuidad a veces que tienen los norteamericanos de decir, bueno, la paz va a ser algo que va a reinar y todo ese tipo de pavadas, ¿no es cierto? Me sí. parece que algo de eso hubo, pero sirve esto entonces como un pivote, es decir, bueno, empieza más o menos la Guerra Fría, pero falta todavía, falta bastante. Sí, falta porque realmente va a empezar en el 48, digamos, Claro. con la ruptura política, la moneda alemana, y después el bloqueo de Berlín. Pero lo que también uno ve es que es la ruptura entre los aliados, pero no la ruptura abierta, sino la ruptura en la visión del mundo. Cuando en Yalta lo dejan afuera a Churchill, Sí, que se, arteramente, claro, lo emboscan, ¿eh? sí, lo emboca, es decir, entre Roosevelt y Y Stalin se mandan un Stalin. chanchullo. Que habían pegado onda los dos. Claro,
Lo que pasa Bueno, es pero que también tenía- también determina cómo entra Inglaterra, Gran Bretaña a la guerra y cómo sale. Sí, sale para la Digamos, miércoles. por eso Sí, te sí, digo, sí. también muestra mucho lo que pasa Sí. con Churchill. Y algún día también podríamos hablar, lástima que después se le cortó el wifi, pero de, porque Churchill termina siendo, digamos, muy icónico de la Segunda Guerra, prácticamente el héroe de la Segunda Guerra por su valentía, por su ir contra lo que estaba, contra todos, contra lo que se suponía que iba a hacer, pero a la vez, la verdad, Gran Bretaña es el fin de la Gran Bretaña que se conocía y el comienzo de una decadencia, con todo respeto a esto, Guille. Sí, y además hay que sumar una cosa que hay que reconocer la habilidad de Gaulle para sentarse en el juego que viene ahora. Porque Sí. cuidado, Francia, que había salido mal parada de esta guerra, ¿no es cierto? También se sienta entre los tipos que se dividen Berlín. No, no, es Claro, notable eso. Es notable. O sea, mientras uno retrocede, ¿no es cierto? En cuanto a su poder, me refiero a los británicos, los franceses de la Flotan. ruina se sientan y dicen, che, esta parte de Berlín es para nosotros, ¿viste? Y no es que se claro. quedaron con una manzana y la escuelita 27, Distrito Escolar 6. Sí, no, ¿Tá? no. Te corté, Jorge, porque me puse a hablar Claro, de la foto la- y de cuál es la semilla de la Guerra Fría. Perdón. claro, porque en realidad esto es una visión tal vez personal, pero el que tenía claro la evolución política de esto era Churchill. Muy bien. Sí, eso es indudable. Churchill tenía claro, es decir, eh, cuando empiezan a discutir antes de que los rusos entren en Polonia, Churchill ya le dice a Roosevelt, no lo dejen entrar porque una vez que entren no lo sacamos nunca más. Bueno, la tenía absolutamente clara. Sí. Y Stalin haciéndose el gil y tomando el té con Roosevelt, lo fue convenciendo, engañando, Roosevelt aceptó y fue avanzando, avanzando, avanzando para quedarse con la mitad de Europa. Y Churchill lo tenía absolutamente claro. Y ahí Así hay que, un error me parece, no sé, o no querían más Lola o algo, pero hubo un error de la gran política de Estados Unidos. sí, Me parece que se comieron al cohete, ¿no? Me total, parece. total y absoluto. Pero vos fíjate, se equivocan ahí. Se equivoca después Truman con empecinarse con la doctrina anticomunista. Sí, eso Corea. Claro, se Sí, equivocan en Vietnam, sí. cuando todo el mundo le decía, todo indicaba que no podía ser. Y se Pero perdón, vienen equivocando y Vietnam, equivocando. hasta Franco le escribe una carta a Johnson diciéndole salgan de Vietnam. Franco. Claro, claro. Es decir, bueno, suena raro que uno lo diga, ¿no? Pero eh, la batalla, es decir, el fin de la Segunda Guerra Mundial es el triunfo de Stalin y Pero de la sí. política de la Unión Soviética. Y es el inicio del fracaso de las políticas exteriores americanas. Es que ahí nos van a matar, ¿no es Bueno, cierto? tienen un Pero triunfo, ojo, porque también tienen un triunfo, a ver, de alguna manera también terminan catapultándose como gran imperio, sí, manejo de la moneda, o sea, es como un poco y un poco. Hay que ver qué priorizaron, si tuvieron conciencia, eso entiendo, yo creo que también es una concatenación de errores. Pero no sé si los bélicos van de la mano de lo que fue el alcance de la penetración cultural, financiera y demás. sí. Claro, no, pero el triunfo fue precisamente posicionar a la Unión Soviética como imperio Sí, y eso como sin figura duda. central. Ese fue su triunfo. Sin Después, duda. por supuesto, aciertos, errores y demás. Pero lo que a mí siempre me llama la atención es que la división de la Guerra Fría nos hace ver siempre a los rusos como malos, torpes, brutos, todo lo que quieran. Pero en última instancia fueron más coherentes que lo que fue Occidente. Bueno, Y en hoy en realidad, día, mira, una de las hoy cosas en que día podríamos pensar en plantear, y ahí se lo tenemos que decir al niño Trotsky, como para pensarnos, es la evolución de Berlín desde este momento, ¿no? En Hacia el que adelante. tenemos la bandera soviética como quedándose, como poniendo el punto final a la Segunda Guerra Mundial,
Es que para mí no puede ser que esta foto haya existido, sinceramente es como, no lo puedo creer, pero bueno, en fin, pasó. Una cosa que no nombramos, muy por arriba, porque no tiene que ver tanto con la batalla, es la histórica humillación sobre las mujeres. Se habla de Sí. más de 100.000 violaciones de Sí. todo, De todo. que es, y otras aberraciones y atrocidades que tiene que ver con lo que hicieron los soviéticos sobre Berlín. Pero, digo, la evolución de Berlín desde este día hasta la construcción del muro, hasta el 61, porque eso también te da la pauta. Vos pensás que económicamente, culturalmente y demás, económicamente se les estaba yendo todo el mundo, se les iba Claro. como nada, y de pronto los tipos en el mismo lapso tienen un triunfo, por decirte, académico-cultural, o sea, la intelectualidad de todo el mundo los estaba bancando. Cuando vos tenías gente, y los está bancando cuando construyen el muro. Bueno, ahí tenés a Neruda y su oda a Stalin, Claro. ¿viste? Y todos esos Claro. tipos, ¿viste? ¿Qué querés que te diga? Por eso te digo, estaría bueno y después le vamos a pedir a Juan y armamos una de la evolución de Berlín, que también es una historia bélica, porque, a ver, tenemos los checkpoints, tenemos la forma, la forma en la que decidieron no solo la división, sino cómo mantenían la división, el bloqueo, o sea, todo. Sí. Y la forma cultural y la forma política. La verdad es muy alucinante la evolución de todo eso y la figura de Stalin manejándose, que no tiene parangón en esta época, sinceramente no la tiene. Los presidentes, los mandatarios ingleses, franceses y americanos van, vienen, y el tipo la sigue en el horror, ¿no? Para No, mí por es supuesto. el peor de todos los tiempos y de todas las épocas, si consideramos, digamos, lo que logró. Pero, en fin. Bueno, señores, llegamos al final. ¿Nos quedó algo? No, creo que no. No dejamos madera sobre madera acá. No, No, claro. quedó, está todo destruido, viejo. ¿Qué va a hacer? No dejamos nada. La Bueno, cebra queda rica a la parrilla, ¿eh? Ah, sí. tenías que Sí, pero contarlo eso. Sí, digo. Bueno, Y sí, el todos los elefante animalitos da de quedaron comer a sueltos. mucho. exactamente, Sí. exactamente. Bueno, muchachos, nos vemos la semana que viene. Tenemos nuevos donors, nuevos patrocinadores a los cuales les damos la bienvenida. Les agradecemos muchísimo el apoyo. Fíjense que en nuestra web tienen la manera de donar, tienen la manera de sumarse a nuestro crowdfunding. Y nos vemos en la próxima, el sábado que viene. Un abrazo para todos. Un abrazo, suerte. Chau. Suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.